Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy en este día santo de reposo, el séptimo día que es sábado, para que nuestro Padre Celestial nos dé poder e ímpetu para llevar a cabo la obra de salvación y para que todo aquel que quiera salvarse con toda su alma y todo su corazón se salve en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, como ustedes saben, el video anterior fue eliminado a la hora de haberlo subido por los dueños del mundo, por la voz de la conciencia mundial, la que ahora decide lo que es bueno y es malo, moralmente hablando, por supuesto. Nosotros hemos sido despojados de nuestra conciencia y ya no estamos autorizados para decidir si un video pues es bueno o es malo. No, es ahora YouTube el que lo decide. Por supuesto, cuando nosotros buscamos en el buscador de YouTube, estamos expuestos a que salga cualquier tipo de barbaridades inmorales, pero eso no lo elimina YouTube, ¿verdad? Ya lo sabemos. Inclusive hay muchos youtubers pervertidos que hacen videos literalmente que deberían ser para adultos, pero usan niños en sus videos. Luego sacaron una cierta ley copa, hicieron todo un escándalo y al final esas personas siguen usando a los niños como esclavos modernos para ganar dinero en videos que deberían ser únicamente para adultos. Sin embargo, amigos, eso es totalmente perfecto para YouTube. No viola en absoluto ninguno de sus lineamientos de la comunidad, pero cuando tú haces un video que de alguna manera está mostrando la verdad bíblica, porque no estamos hablando de que en realidad se esté yendo en contra de sus supuestas normas de bioseguridad, no en lo absoluto, sino que estamos hablando de la Biblia. YouTube no tiene por qué meterse en lo que nosotros predicamos, porque nosotros estamos predicando la Biblia. Y por supuesto que eso es una persecución religiosa. Por supuesto que lo es. Pero claro que los poderes o la religión corporativa, supuestamente cristiana, guarda absolutamente silencio ante este tipo de persecuciones de YouTube. Y bueno amigos, el hecho es que el video fue bloqueado, fue eliminado por completo, al canal se le dio un strike y además de todo pues me bloquearon en ese canal para subir videos durante una semana, así que durante una semana voy a subir videos en este canal. Y amigos, bueno, así está la cosa, es tremendo, en realidad hay una persecución religiosa, pero como no es a la poderosísima iglesia corporativa, dueña de cientos de miles de universidades, entonces por supuesto que el Estado no mueve ni un dedo para evitar que YouTube continúe con su persecución religiosa. Por supuesto que no, amigos. Entonces nosotros igual seguimos adelante, sea que finalmente YouTube continúe con su esfuerzo descarado por evitar que la palabra de Dios se siga profesando a los cuatro vientos, a las cuatro esquinas de la tierra, o sea, que bueno, que por un tiempo YouTube se calme, se tranquilice. Nosotros oramos para que YouTube tenga paciencia para escuchar y que no ande desesperado, porque las personas impacientes están poseídas por el demonio. Bueno amigos, como saben, el video lo subí en mi página de Instagram. Voy a dejar el link en la sección de comentarios, pueden darle clic o también pueden ir a la aplicación de Instagram, buscarme como Cusatón Aritmon y ahí encontrarán mi perfil de Instagram y podrán darle clic al video y ver de qué se trataba el video. Bueno amigos, continuando entonces nosotros con esta labor de dar a conocer la verdad, sobre todo en este día santo, el séptimo día, el día que es señal entre Dios y su pueblo. Es totalmente falso que todos los días son santos. Hay un solo día que es santo y sigue siendo el sábado, el séptimo día de reposo.
no porque lo diga nadie, sino porque Dios lo declaró como día santo en el séptimo día de la creación. Así que, amigos, de todas formas, nosotros, como caballeros que somos, por supuesto, no caballeros templarios que quieren perseguir a las personas por lo que creen, sino como verdaderos caballeros que simplemente exponen la verdad, pero cada quien es libre de decidir lo que quiera hacer. Si el mundo quiere declarar al primer día de la semana, el domingo, como día de reposo, adelante, vayan y háganlo, pero luego no se anden preguntando por qué la tierra los vomita. Y luego no anden tampoco culpando a la verdadera iglesia de Cristo de las calamidades que se les vienen encima, amigos, porque están advertidos. Bueno, en este video voy a dar 40 pruebas bíblicas de que Dios no es una Trinidad. Son 40 pruebas, no son 5 ni 10 ni 20, son 40. Por supuesto, en un debate alguien puede traer pruebas falsas de que Dios es una Trinidad. Con todo y eso, a lo mucho traerían 3 o 4 versículos sacados fuera de contexto que supuestamente probarían la Trinidad. Sin embargo, como es apenas obvio, quien tiene más pruebas es el que gana en un debate, sobre todo cuando el cúmulo de pruebas nos muestra que Dios no es una Trinidad y que además sobrepasan con creces las pruebas que supuestamente mostrarían que Dios sea una Trinidad. Por esto, hoy damos testimonio que el mundo está adorando a un falso Dios trinitario que no existe y, peor aún, violan el primer mandamiento de la ley de Dios y, por supuesto, el que así hace se pierde para siempre. Aunque sabemos que muchos cristianos están honestamente engañados, por esto emitimos esta advertencia de alerta para el mundo entero, porque este video lo pueden ver desde la Patagonia hasta Alaska, pero hay de los que están muy ocupados para aprender de Dios, porque Dios es generoso. No son 5 ni 10 pruebas, sino que son 40 pruebas y hasta más. Pero para no hacer el video muy tedioso, voy a hacer solo 40 pruebas irrefutables, y nadie puede refutarlas, de que la Trinidad no existe. Y aquel que luego continúe adorando a este falso Dios trinitario, lo hará ya no por ignorancia, sino por rebeldía. Entonces, antes de empezar, como siempre, pues toca enseñarles a los trinitarios qué es el Dios trinitario, porque resulta que ellos ni lo saben, ellos no tienen ni idea. Entonces, recordemos que por definición, es decir, esto lo dicen los mismos creadores de la doctrina de la Trinidad, ellos declaran que se refiere a un único Dios, es decir, es un solo Dios, y ese único Dios se manifiesta en 3 personas, pero que al fin de cuentas ese es un solo Dios, ¿ok? Esa es la Trinidad católica. Esa Trinidad no acepta que hayan 3 dioses distintos y separados, sino que declara que hay solo un Dios que se manifiesta en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego está la Trinidad evangélica, que es una forma de la Trinidad católica, en donde los evangélicos declaran que hay 3 dioses, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los 3 están separados uno del otro, con conciencia individual. Es distinta un poco de la Trinidad católica, pero al final es como lo mismo. Luego está la Trinidad judeo-mesiánica, en donde ellos dicen que hay un solo Dios, pero de todas formas es obvio que en la Biblia se habla del Padre y del Hijo, y ellos dicen que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. En ese caso, pues obviamente estamos de nuevo ante la Trinidad, porque entonces ese único Dios se estaría manifestando como Padre y como Hijo, porque al final es el mismo Dios. Así que esas son las 3 formas de Trinidad que vemos hoy en las religiones supuestamente cristianas, y hoy vamos a refutarlas todas, con 40 pruebas irrefutables de que Dios no es ni 3 personas, ni un solo Dios manifestado, ni un solo Dios manifestado en 3 personas. Prueba irrefutable número 1.
Jesús declara que Él fue amado por el Padre antes de crear el mundo. Leamos en Juan capítulo 17, versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Si Dios fuera un único Dios, entonces Jesús nos está mintiendo claramente cuando dice que el Padre lo amaba antes de la fundación del mundo, porque al final la Trinidad dice que tanto el Padre como el Hijo supuestamente son un solo único Dios. En este caso, Jesús tendría que hablar de que Él se amó a sí mismo o de amor propio, pero claramente Él dice que el Padre lo amaba a Él. Por supuesto que eso destruye por completo la doctrina trinitaria. Prueba irrefutable número 2. Jesús declaró en el madero: Padre, ¿por qué me has abandonado? Si la Trinidad fuera cierta, por supuesto que es imposible que esto ocurra, porque ¿cómo puede un único Dios abandonarse a sí mismo? Eso es imposible. Ahora, supongamos que hablamos simbólicamente y que la expresión abandono significa rechazo. Asimismo, es también imposible que un único Dios se rechace a sí mismo. Por tanto, esto también niega rotundamente la Trinidad. Prueba irrefutable número 3. Jesús habla con el Padre y el Padre lo escucha. Leamos en Juan capítulo 11 versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Amigos, más claro no canta un gallo. Jesús tendría que haber sido un gran mentiroso para hablarse a sí mismo y luego hacerle creer al mundo que se está hablando con otro ser en el cielo que no es Él, pero que luego es Él mismo. Amigos, eso no tiene sentido alguno. Si Jesús vino a darnos salvación, decir semejante mentira sería en sí una gran condenación, porque por supuesto, pues, ¿al fin qué? Sin embargo, es obvio que Jesús no se está hablando a sí mismo, sino que le está hablando a su Padre. Es apenas obvio, por lo cual, amigos, no podemos pretender que Jesús es el mismo Dios que está en el cielo. No, Él mismo está declarando que el que lo oye es su Padre. Por supuesto, entonces, que no podemos hablar de que solo existe un Dios, porque eso es lo que dice la doctrina trinitaria y también los judeo-mesiánicos. Jesús nos está mostrando que el Padre es quien lo ama y lo escucha. Prueba irrefutable número 4. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, aparece 0 veces. Nunca aparece esa palabra. Eso sería suficiente para terminar este video aquí. Pero, amigos, vamos a dar testimonio de la rebeldía del mundo. Prueba irrefutable número 5. No hay un solo versículo en la Biblia, óyelo bien, no hay ni uno solo que diga que Dios se manifiesta en Padre, en Hijo o en Espíritu Santo. Por ningún lado aparece eso en la Biblia, ¿lo entiendes? Por ningún lado. Es decir, que la Trinidad simplemente no es bíblica. Prueba irrefutable número 6. Jesús declara que nadie ha visto al Padre. Leamos en Juan capítulo 6 versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Éste ha visto al Padre. Indudablemente Jesús nos revela la existencia de otro Dios a quien nadie ha visto. Pues, amigos, si hubiera un solo Dios, Jesús fuera ese único Dios, y como todo el mundo vio a Jesús, entonces obviamente ese versículo no se pudiera haber cumplido. Pero además de todo, Jesús nos revela entonces que Él no es el único Dios, que existe otro Dios y que ese otro Dios nadie lo ha visto y que se llama el Padre. Así que, amigos, está clarísimo que Jesús no puede ser el mismo Padre. Prueba irrefutable número 7. La misma Biblia declara que Jesús no es una manifestación del Padre, sino que es engendrado del Padre. Y eso es una tremenda diferencia, amigos. Leamos en Juan capítulo 1 versículo 14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se nos declara que Jesús es el único Hijo engendrado del Padre, y eso es muy distinto a decir que Jesús es una manifestación de Dios, porque, amigos,
Al decir que Jesús es engendrado de Dios, quiere decir que literalmente salió de Dios. Pero la Trinidad declara que Jesús es simplemente una apariencia, una manifestación más del mismo Dios que se hace llamar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí hay una gran diferencia. Prueba irrefutable número 8. El apóstol Pedro le da las gracias solamente al Padre y al Hijo. Amigos, es decir, si hay alguien que debiera saber esto, pues hablando en términos católicos, pues debería ser Pedro, ¿verdad? Sin embargo, vemos que Pedro no le da las gracias a la Trinidad. Pedro solamente le da las gracias al Padre y al Hijo. Leamos en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Punto. Amigos, ¿qué pasó con el Espíritu Santo? ¿Acaso dirán que Pedro también blasfemó contra el Espíritu Santo? No, amigos, recontra plop. Prueba irrefutable número 9. El apóstol Juan solo le da las gracias al Padre y al Hijo. De nuevo, si la Trinidad fuera cierta, el apóstol Juan debió haber dicho gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amigos, pero no es así. Leamos en 2 de Juan capítulo 1. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y caridad. Amigos, está clarísimo. ¿Van a decir también que el apóstol Juan blasfemó contra el Espíritu Santo porque no lo mencionó? Recontra plop. Prueba irrefutable número 10. Desde el cielo el Padre mismo declara que Jesús es su Hijo, no una manifestación de Dios. Leamos en Mateo capítulo 3 versículo 17. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Así que, amigos, esa hubiera sido una gran oportunidad para Dios decir: ese es una manifestación de la Trinidad, en quien me he complacido. Pero no dijo eso, ¿verdad? Dijo que ese era su Hijo literal. Es decir, que en el cielo está otro Dios llamado Padre, no una manifestación de Dios que se hace llamar Padre, ¿ok? Prueba irrefutable número 11. Jesús confirma que es Hijo de Dios. Es decir, amigos, que el mismo Jesús también nos revela que Él no es una manifestación nada más, como dice hoy el cristianismo, sino que Él es el Hijo de Dios. Leamos en Juan capítulo 10 versículo 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy. Amigos, está muy claro que Jesús no se está llamando a sí mismo una manifestación de la Trinidad, se está llamando Hijo de Dios. Prueba irrefutable número 12. El apóstol Pablo llama al Padre Dios, pero a Jesús lo llama Señor. Y eso, amigos, desvirtúa por completo la Trinidad, porque recordemos que la Trinidad nos habla de un único Dios, pero aquí el apóstol Pablo hace una diferencia. Él llama al Padre Dios, pero a Jesús lo llama Señor. Por lo tanto, no podemos hablar de un único Dios, amigos, es claro. Recontra plop. Leamos en 1 de Corintios capítulo 8 versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Amigos, está claro que esto desvirtúa por completo la Trinidad, porque la Trinidad solo habla de un único Dios y un único Señor. Pero el apóstol Pablo nos habla del Padre como Dios y de Jesús como Señor. Prueba irrefutable número 13. El apóstol declara que el mundo no fue creado por una Trinidad, sino por el Padre y el Hijo. Amigos, el Padre es de quien procede todo y Jesús es quien creó todo. Así que el apóstol nos revela que en la creación no vemos a un Dios trinitario, sino al Padre y al Hijo. Prueba irrefutable número 14.
desde el principio del Evangelio de Juan, inmediatamente, es decir, apenas empezamos a leer la Biblia, de entrada se nos niega al Dios Trinitario. Es decir, esto es de entrada, porque se nos revelan dos dioses, al Padre y al Hijo. Leamos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amigos, más claro no puede ser. Como sabemos, Jesús es el Verbo. Pero amigos, el Verbo era con Dios, o sea, Jesús estaba con Dios. ¿Con quién? Con el Padre. Pero Jesús también es Dios. O sea que el Padre y el Hijo, ambos son Dios, amigos. Entonces, no vemos a ningún tercer Dios trinitario llamado Espíritu Santo. Por ningún lado aparece. Solamente Jesús y el Padre están en el principio. No está el Espíritu Santo, amigos. Prueba irrefutable número 15. Los judíos jamás, amigos, jamás adoraron a un Dios trinitario, ¿ok? Y yo podría acabar este video aquí mismo, porque eso desvirtúa por completo la Trinidad. Quien lea el Antiguo Testamento jamás encontrará referencia alguna a un Dios trinitario. En la historia del pueblo judío, jamás, amigos, es decir, en su Talmud o en lo que tú quieras de sus libros, jamás vas a encontrar la adoración a un Dios trinitario. Prueba irrefutable número 16. La doctrina trinitaria fue introducida en el cristianismo cuando la iglesia primitiva cometió el terrible error de unirse con el Imperio Romano, y entonces en el Concilio de Constantinopla en el año 381 se dejó sentada la doctrina trinitaria en el cristianismo como doctrina oficial de la supuesta iglesia cristiana, que ahora no era más que una iglesia católica masónica. Prueba irrefutable número 17. Jesús no se resucitó a sí mismo, amigos, y por supuesto que en esto vemos que hay una refutación completa de la Trinidad, porque si Jesús fuera el único Dios, Él tendría que haberse resucitado a sí mismo, pero es el Padre quien lo resucita. Leamos en Hechos capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Amigos, esto es imposible en la doctrina trinitaria. Si hablamos de un único Dios, ese Dios trinitario, pues, ha debido resucitarse a sí mismo, pero la Biblia nos cuenta una historia muy distinta, que el Padre resucitó a su Hijo. Prueba irrefutable número 18. El apóstol Judas solamente hace referencia al Padre y al Hijo. Veamos en Judas capítulo 1. Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y conservados en Jesucristo. ¿Dónde está el Espíritu Santo, amigos? Esto contradice rotundamente la doctrina trinitaria, por supuesto. Pues, ¿cómo es posible que el apóstol haya dejado por fuera al tercer Dios de la Trinidad? Supuestamente eso sería una blasfemia, como dicen los fanáticos religiosos, pero la realidad es que ese tercer Dios trinitario no existe, amigos. Solamente tenemos al Padre y al Hijo. Pero por otro lado también vemos el grave error de esta religión judeo-mesiánica que habla de un solo Dios, y vemos que todos los apóstoles mencionan a dos, y ellos dicen que hay solo uno, pero los apóstoles mencionan a dos. Entonces, ¿al fin qué, amigos? O estás con el Padre y con el Hijo, o estás con ese Dios unitario, único, al que ellos llaman Hashem. Amigos, prueba irrefutable número 19. El apóstol Juan declara que los anticristos no son quienes nieguen a la Trinidad. No, el apóstol Juan no dijo eso. Él no dijo, el que es anticristo es el que niega la Trinidad. No, son los que niegan al Padre y al Hijo. Leamos en Primera de Juan capítulo 2 versículo 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¡Wow, amigos! ¿Quién es anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. Y ahí vemos a la religión judeo-mesiánica. Ellos dicen que el Padre y el Hijo son el mismo Dios. Entonces están negando al Padre y al Hijo, porque dicen que es un único Dios.
Y la Biblia no nos habla de un único Dios, nos habla del Padre y del Hijo. Y luego vemos a la doctrina trinitaria, en donde el Hijo no es realmente el Hijo, sino que es una manifestación del mismo Dios único. En ese caso también niegan al Padre y al Hijo. Plop. Prueba irrefutable número 20. La Biblia nos muestra que en nuestras oraciones solo deben intervenir el Padre y el Hijo. Es decir, amigos, Jesús no nos dijo que le oráramos a la Trinidad, y aún millones y millones de cristianos le oran a la Trinidad. Al final de sus oraciones dicen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús no dijo eso, amigos. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 13. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Y dónde está el otro nombre, el del Espíritu Santo? Pues no aparece, amigos. Jesús nos declara que debemos orarle al Padre en nombre de Jesús. No dijo Padre, Hijo y Espíritu Santo, amigos. Entonces estamos viendo que ni siquiera debemos orarle a la Trinidad. Prueba irrefutable número 21. Jesús declara que solamente existen Él y el Padre. Sí, así como lo oyes, es decir, Jesús lo dijo de su propia boca, pero es que así es el mundo. El mundo es tremendamente rebelde, porque aún Jesús lo declaró de su propia boca y salen las religiones cristianas a decir que no, que son una Trinidad. Es de locos, amigos. Leamos en Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre uno somos. Ahí lo tienen. Este versículo desvirtúa totalmente la doctrina trinitaria, pues lo que ha debido decir Jesús es: yo, el Padre y el Espíritu Santo uno somos. Esa es la definición de la doctrina trinitaria. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y eso es radicalmente distinto de la Trinidad. Prueba irrefutable número 22. Jesús declara que el Padre es mayor que Él. Recontraplop, amigos, porque eso desvirtúa por completo la Trinidad. Leamos en Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Amigos, esta declaración de Jesús niega rotundamente la doctrina trinitaria que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales. ¿Ok? Porque eso es lo que dice la Trinidad, que las tres personas de la Trinidad son coiguales. En este caso, pues Jesús de su propia boca dice que Él no es coigual al Padre. No, Él dice que el Padre es mayor que Él. Y amigos, ¿acaso si fuera una excusa que dijera alguien que este rango de superioridad del Padre sobre Jesús fue solo momentáneo mientras Jesús estuvo en la tierra? Amigos, pues Jesús no los habría advertido, pero no fue así. Por otro lado, pensar que el Padre de repente pierde su rango de superioridad, para mí no es más que un reto a la autoridad del Padre, y el que reta la autoridad del Padre es del demonio. Entonces, amigos, más y cuando su propio Hijo lo está declarando, que su Padre es mayor que Él. Amén. Prueba irrefutable número 23. Jesús es la cabeza de la Iglesia. No es la Trinidad, amigos, la cabeza de la Iglesia, y eso tiene consecuencias profundas. Una Iglesia que anda declarando que su cabeza es la Trinidad, o que es una manifestación de la Trinidad, es una Iglesia que no hace parte de la verdadera Iglesia de Cristo. Pues la verdadera Iglesia debe entender y aceptar que Jesús no es la manifestación de una Trinidad, sino que es el Hijo literal de Dios. Leamos en Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, lo cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Amén, amigos. Así que cuando se dice que Jesús es cabeza de la Iglesia, es literalmente Jesús. No es el Padre o el Hijo, porque al final todos son el mismo Dios, sino que es solo Jesús el que es cabeza de la Iglesia. Prueba irrefutable número 24. La Biblia nos muestra que hay una jerarquía, amigos, algo rotundamente distinto a la doctrina trinitaria, donde estas tres manifestaciones de la Trinidad reinan coiguales.
Sin embargo, amigos, lo que dice la Biblia es que el Padre reina y luego sigue Jesús y luego sigue la iglesia. Leamos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Mas quiero que sepáis que el Cristo es cabeza de todo varón, y el varón cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Clarísimo, amigos, cuál es la estructura de poder, radicalmente distinta a la que vemos en la Trinidad. Porque, amigos, la estructura de poder trinitaria es una pirámide de 3 ángulos, donde el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre gobiernan coiguales, coeternamente. Sin embargo, la estructura de poder que nos revela la Biblia es una estructura 100% lineal y vertical, en donde el Padre es la cabeza de Jesús y luego Jesús es la cabeza de la iglesia. Y luego la iglesia es la cabeza del hombre y luego el hombre es la cabeza de la mujer. Prueba irrefutable número 25. Jesús asume cuerpo humano y lo asume para toda la eternidad, cuando resucita como hombre, no como espíritu. Leamos en Lucas capítulo 24 versículo 39. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y esto desvirtúa por completo la doctrina trinitaria, que nos habla de 3 personas que tienen la misma sustancia, lo que la Iglesia Católica denomina como consustanciales. Es decir, amigos, que las personas de la Trinidad tienen la misma sustancia entre ellos. Sin embargo, cuando leemos los Evangelios, leemos que Jesús no tiene ya la misma sustancia del Padre. Es decir, en el momento en que Él se convierte en ser humano, Jesús dejó de ser consustancial con el Padre, porque el Padre es 100% espíritu. Pero desde que Jesús se encarna como ser humano, ahora Jesús es 50% humano y 50% espíritu. Así que ya Jesús no es consustancial con el Padre, porque Jesús tiene forma humana y el Padre es espíritu, y eso destruye por completo la doctrina trinitaria. Prueba irrefutable número 25. Ahora que entendemos la estructura de poder que hay en el cielo, en donde el Padre es la cabeza de Jesús y Jesús es la cabeza de la iglesia, podemos entender por qué Jesús es ungido por el Padre. Leamos en Mateo capítulo 3 versículo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Así que, amigos, aquí no vemos a un tercer Dios llamado Espíritu Santo ungiendo a Jesús, sino que es el mismo Padre en su Espíritu quien unge a Jesús. Y como vemos en la estructura de poder jerárquica que hemos narrado, no aparece el Espíritu Santo por ningún lado. El Padre es la cabeza de Jesús, Jesús la cabeza de la iglesia. Así que entendemos por qué el Padre unge a Jesús, porque va de acuerdo con la estructura jerárquica. Lo que luego podemos esperar es que Jesús unja a la iglesia, porque así está establecido en la estructura lineal vertical. Prueba irrefutable número 26. Como ya vimos, si el Padre es la cabeza de Jesús y el Padre unge a Jesús, si Jesús es cabeza de la iglesia, entonces Jesús debe ungir a la iglesia. Leamos en Juan capítulo 20 versículo 21 al 22. Entonces Jesús les dijo a los apóstoles: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Clarísimo, amigos, que en este caso Jesús es quien sopla su Espíritu Santo a la iglesia. Ahora es Jesús quien unge a la iglesia, amigos. Primero el Padre ungió a Jesús y luego Jesús unge a la iglesia. En este caso vemos, amigos, que no estamos viendo un tercer Dios. Por supuesto que no, sino que estamos siguiendo esta estructura de poder claramente explicada por los apóstoles y que luego
Además de todo, estaba profetizado en Hechos, capítulo 2, versículo 18. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, ahí vemos que la unción del Espíritu Santo que es derramada sobre la iglesia es el Espíritu de Dios. Primero del Padre a Jesús y luego de Jesús a la iglesia. Prueba irrefutable número 27. Jesús declara que el Espíritu que recibimos no es un Espíritu trinitario, sino que es el Espíritu del Padre y del Hijo. ¡Wow, amigos! Es decir, ¿más pruebas? Leamos en Juan capítulo 14, versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces, amigos, ¿acaso Jesús dijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vendremos a él? ¿O habló solamente del Espíritu Santo? No, dijo que el Padre y el Hijo harán morada en la persona que guarde la palabra de Jesús. Y vemos que Jesús no menciona a una tercera entidad, sino solamente al Padre y al Hijo. Amén. Prueba irrefutable número 28. Dios se muestra al mundo en el Viejo Testamento como Yo soy. Leamos en Éxodo capítulo 20, versículo 2 al 3. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que está claro que el mandamiento no dice, nosotros somos Jehová tu Dios, que te sacamos de la tierra de Egipto, como si fuera una trinidad. No, amigos, dice yo soy. Y alguien podría pensar que este mandamiento excluye a Jesús, pero la realidad es que no es así, debido a que el Padre mismo puso a Jesús de intercesor. Así que Jesús no es un Dios ajeno. Esto está confirmado cuando el Padre ungió a Jesús y dijo, este es mi Hijo amado, a él escuchad. El Padre no dijo, este es el Espíritu Santo, a él escuchad, o esta es la segunda manifestación de la Trinidad, a él escuchad. No, amigos, estas cosas fueron inventadas por el hombre. Así que el Padre es nuestro Dios y Jesús es nuestro Señor, y eso no viola el primer mandamiento. Pero por supuesto que adorar a la Trinidad sí viola el primer mandamiento. Jesús confirmó esto cuando dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, amigos, Jesús no es un camino que nos lleve a la Trinidad. Jesús es un camino que nos lleva al Padre. Por supuesto que seguir a Jesús, pues es llegar al Padre. Y eso no puede ser visto como una violación al primer mandamiento, pero seguir a un Dios que no tiene hijo, como están haciendo los judeo-mesiánicos, después de 2000 años repitiendo el mismo error de los fariseos, pues por supuesto que eso no te lleva al Padre, porque ni siquiera estás siguiendo al Hijo. Y luego seguir a este falso Dios trinitario, en torno al cual se están uniendo todas las religiones, por supuesto que ese es un camino que no lleva al Padre, porque el único camino que lleva al Padre es Jesús. Amigos, prueba irrefutable número 29. El apóstol Juan dijo que nuestra comunión es con el Padre y el Hijo, no con la Trinidad, ni con tres poderes en el cielo, ni con un único Dios, sino con el Padre y el Hijo. Y de nuevo, yo podría acabar este video aquí. Leamos en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Recontraplop. Es decir, que el apóstol Juan no está diciendo que nuestra comunión es con la Trinidad o con un único Dios. No, nos está diciendo que nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo. Amigos, no sé qué más prueba puede querer una persona. Prueba irrefutable número 30. El apóstol Juan nos declara que la Trinidad es en sí una negación del Hijo. Y es claro, porque en la Trinidad hay un único Dios que simplemente lo que hace es presentarse.
como un actor de novela en 3 diferentes papeles de actuación, unas veces Padre, unas veces Hijo, unas veces Espíritu Santo. En este caso, las palabras Padre e Hijo en la Trinidad son simplemente títulos vacíos, no tienen sentido práctico. Sin embargo, la palabra nos dice que Jesús es literalmente el único Hijo de Dios y que el Padre lo engendró en la eternidad. Por esto vemos que la doctrina trinitaria literalmente niega al Hijo, porque aunque lo declaran, porque ellos sí declaran a Jesús y declaran que Jesús es el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo declaran que Él es la segunda persona de la Trinidad, y en ese momento niegan que Jesús en verdad, literalmente, sea el Hijo engendrado de Dios, porque lo reconocen solo como una manifestación de un único Dios. En ese caso, por supuesto, se está negando al Hijo, y el que niega al Hijo, niega al Padre. Pero amigos, la Trinidad, además de todo, no acepta 2 dioses, sino a un solo Dios, por lo cual sí hay una negación. Leamos en 1 de Juan capítulo 2, versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Y vemos, amigos, que el apóstol no dijo que aquel que niega la Trinidad, niega al Hijo o niega al Padre. No, tampoco habla de aquel que niega a Dios. No, habla de que el que niega al Hijo, nuestro Señor, niega al Padre, nuestro Dios. Entonces hay 2, amigos, está claro, ¿verdad? Por lo tanto, amigos, aquellos que en esta doctrina trinitaria se pierden, no se dan cuenta que rotundamente niegan al Padre y al Hijo, y los que practican el judaísmo mesiánico, que declaran que hay un único Dios, también niegan al Hijo o al Padre, porque ese único Dios nunca engendró. Y la Biblia, los evangelios nos dicen que el Padre engendró a su Hijo. Recontra plop. Refutación número 30. Los trinitarios dicen que el Consolador es otro Dios. Sin embargo, el apóstol Juan nos declara que debemos atenernos a lo que está escrito en el Viejo Testamento desde antes. Leamos en 1 de Juan capítulo 2 versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis ¿en quién? ¿En la Trinidad? No, en el Hijo y en el Padre. Está clarísimo, amigos. Si leemos el Viejo Testamento, ¿a quién vemos? Vemos al Padre y vemos al Hijo. La Biblia nos profetiza que el Padre mandaría a su Hijo, y no vemos ninguna Trinidad, amigos. Así que el apóstol nos está diciendo, quedémonos con lo que ya está escrito desde el Antiguo Testamento, y así permaneceremos ¿en quién? En el Padre y en el Hijo, amigos. Tremendo. Prueba irrefutable número 31. Cuando Jesús dice que enviará otro Consolador, algunos dicen que ahí está, que ese es el tercer Dios trinitario, el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús se estaba refiriendo a Él mismo. ¿Y por qué habla de otro Consolador? Porque ahora Jesús cambia su sustancia, se ha convertido en humano, Dios humano. Antes era solo Dios, Espíritu. Un Dios consolador, pero solamente Dios. Ahora este Dios consolador es Dios humano. Es un nuevo consolador, es otro. Por esto leemos que la iglesia es consolada cuando el espíritu de este Dios humano es derramado sobre la iglesia, tal y como estaba profetizado. Leamos en Joel capítulo 2 versículo 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Clarísimo. Refutación número 32. En el Apocalipsis, jamás, amigos, jamás aparecen 3 dioses, ni a un solo Dios manifestado en 3 dioses, ni siquiera un único Dios, porque vemos que el apóstol Juan recibe su visión de lo que ocurrirá en el cielo y solamente vemos al Padre y al Hijo.
Leamos en Apocalipsis 5, versículo 13, y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Así que amigos, está clarísimo que la alabanza, la honra y la gloria es para el Padre y el Hijo, no es para la Trinidad, ni para un solo Dios, ni para tres dioses o tres poderes en el cielo, solamente para el Padre y el Cordero. Amigos, está demasiado claro. Y algunos dicen que Dios no comparte su gloria con nadie, y es cierto, pero eso exceptuando al Hijo. Porque claro que el Padre comparte su gloria con el Hijo. Claro que sí, amigos. Prueba irrefutable número 33. La Biblia nos muestra que Jesús se sienta a la derecha del Padre, lo cual nos prueba perfectamente que no hay un solo Dios y tampoco hay tres dioses, porque Jesús está sentado a la derecha del Padre. Y ya. No hay otro tercer Dios sentado a la izquierda del Padre. Solamente están el Padre y el Hijo. Leamos en Marcos capítulo 16, versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Clarísimo. Prueba irrefutable número 34. Muchas personas piensan erróneamente que cuando Jesús dijo que el bautismo debe ser en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, eso quiere decir que el bautismo es trinitario. Y eso es un error. Entendamos que la aclaración de Jesús es correcta, porque el bautizo debe ser en Espíritu Santo. Leamos en Mateo capítulo 3 versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua por arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amigos, el verdadero bautismo entonces no es bañarse en una piscina con el pastor, sino que es recibir una unción del Espíritu de Dios. En este caso, no podemos solamente ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo, porque entonces ¿en dónde está la unción? En la tierra, además, hay impostores. Hay quienes se hacen pasar por padre y hay quienes se hacen pasar por hijo. Recordemos inclusive el ejemplo del Papa, quien siendo un ser humano se hace llamar Santo Padre. Por tanto, la aclaración era necesaria. El bautismo debe ser de un padre y de un hijo que no son de este mundo, no son ser humano, sino que son Espíritu Santo, amigos. Es decir, no son un padre y un hijo de aquí de la tierra, sino que son Espíritu Santo, amigos. Son seres celestiales, no terrenales. El Padre y el Hijo son Espíritu Santo, por lo cual debemos ser bautizados así. Ahora, el bautismo no se da o no se efectúa simplemente por yo pronunciar, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, amigos. Lo que Jesús está dando a entender es que tú eres bautizado cuando te arrepientes de tus pecados y luego entonces debes recibir una unción. Pero por supuesto que esto también ha sido totalmente desdibujado por la iglesia evangélica, en donde esta unción es como un bailoteo o una necesidad de bailar. Por supuesto que no. Esta unción es un conocimiento de la palabra, es un entendimiento de la Biblia. Y por supuesto, cuando tú conoces la palabra, empiezas a obedecer la ley y sigue llegando más unción. El verdadero bautismo no es solo una ceremonia. El verdadero bautismo toma meses, toma años. Pero, amigos, es correcto decir que debemos bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que debe venir una unción sobre las personas. Y todos aquellos que están dejando de pecar, todos aquellos que están guardando la ley, deben recibir una unción, amigos, del Espíritu Santo de Jesús, que es el Espíritu del Padre y del Hijo. Por lo cual, amigos, la expresión de Jesús es correcta. Prueba irrefutable número 35.
Cuando leemos el Viejo Testamento, vemos que el Hijo estaba profetizado en la Biblia, pero jamás leemos que un tercer Dios trinitario estuviera profetizado. Es decir, de eso jamás se habló en el Antiguo Testamento. Por ningún lado tú buscas en el Antiguo Testamento y encuentras que vendría otro consolador. Eso no aparece por ningún lado. Lo que sí aparece es que vendría el Hijo. Entonces, esta doctrina trinitaria es un invento de la Iglesia Católica Masónica, amigos, porque en el Antiguo Testamento no estaba profetizado que vendría otro consolador distinto a Jesús, sino el mismo Jesús. Prueba irrefutable número 36. Cuando vemos el santuario celestial, el cual nos es representado en la Biblia, inclusive por el apóstol Juan, pero también en Levítico, vemos, amigos, que el Padre aparece sentado en el lugar santísimo, en el arca del pacto, y el Hijo lo vemos ministrando en ese santuario, ofreciendo oraciones, intercediendo por los pecados de las personas. Pero a ver dónde está el tercer Dios trinitario. Ese no lo vemos por ningún lado en el santuario celestial, pero tampoco vemos a un solo Dios. Y entonces, amigos, ¿dónde están estas doctrinas en el santuario celestial? No aparecen. Solamente vemos al Padre sentado en el arca del pacto y a Jesús intercediendo por la humanidad. Prueba irrefutable número 37. Jesús declaró que el Padre le entregó todo. Y por supuesto, pues el Espíritu Santo como tercer Dios se habría quedado sin nada, porque Jesús lo recibió todo. Leamos en Mateo capítulo 11 versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí vemos, amigos, que ese tercer Dios trinitario como que no tiene cabida en esa interacción de Padre e Hijo. Todo el Padre se lo entregó al Hijo y el Hijo es el único que conoce al Padre. Y bueno, amigos, ahí parece que no entrará nadie. Gracias a Dios Jesús nos dio la entrada. Pero un tercer Dios trinitario me parece que no tiene cabida en esa relación. Tampoco vemos que se habla de un solo Dios, ¿verdad? Prueba irrefutable número 38. El apóstol Santiago se declara siervo de Dios y de Jesús. Leamos en Santiago capítulo 1 versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así que el apóstol Santiago no es ni siervo de la Trinidad, ni siervo de tres dioses, ni siervo de un solo Dios. Es siervo del Padre y del Hijo, amigos. Clarísimo. Prueba irrefutable número 39. Jesús se refiere al Consolador como el Espíritu de verdad, que es el mismo Jesús, no otro espíritu, porque entonces Jesús sería el espíritu de mentira. Indudablemente el espíritu de verdad tiene que ser Jesucristo. Amigos, leamos en 3 de Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amigos, recordemos que el que guarda los mandamientos de Dios, ese tiene el espíritu de verdad, y ese espíritu de verdad es Jesucristo. Leamos en Juan capítulo 15 versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Prueba irrefutable número 40. El apóstol Pablo jamás le da las gracias a la Trinidad o a un Dios trinitario o a un único Dios. Amigos, y esto es prueba simplemente irrefutable. El apóstol Pablo jamás dice gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo, jamás. Leamos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 3. Gracias y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Cristo. Punto. Si la Trinidad fuera cierta, pues obvio que ha tenido que mencionar al Espíritu Santo. Ahora van a decir también que el apóstol Pablo blasfemó contra el Espíritu Santo. ¿Los fanáticos religiosos? No, amigos, recontra plop. Bueno, amigos, ahí tenemos 40 pruebas
de que la Trinidad no existe, tampoco hay tres poderes en el cielo y tampoco hay un solo Dios único y solitario en el cielo, sino que, como hemos visto hasta el cansancio, el Padre y el Hijo están en el cielo, el Padre nuestro Dios y el Hijo nuestro Señor. Dos, amigos, no uno ni tres. Está clarísimo. Este video es de extrema importancia porque la mayoría de los cristianos están absolutamente engañados en esta doctrina y la mayoría de ellos tienen vertientes de la creencia de que Dios es una Trinidad, ya sea la Trinidad católica o la Trinidad evangélica o la Trinidad judeo-mesiánica, que a la final todas son la misma doctrina católica trinitaria. Hasta pronto, amigos.